Estoy enterrado. Tienen que ayudarme, no puedo respirar. Me han enterrado en un ataúd. Ayúdenme, tienen que encontrarme. ¿Cómo se llama? Por Conroy. Está bien, señor Conroy. ¿Dónde se encuentra? No lo sé. Buenas noches, amigos. Bienvenidos una noche más a las narraciones y crónicas del misterio con el grupo Insomnia. ¿Qué pasaría si cuando llega el momento de cruzar a la otra orilla te despiertas dentro del ataúd, enterrado vivo? Este es el caso que voy a contaros. Esta crónica real que sucedió en un cementerio de Torrent, en Valencia. Los operadores del 112 están acostumbrados a atender todo tipo de llamadas, pero muy pocas veces la incidencia está relacionada con sonidos de ultratumba. El reloj marcaba las 13:30 horas del martes, cuando Nieves, de 34 años, llamó al teléfono de emergencias para alertar de unos ruidos extraños procedentes de un ataúd. Los misteriosos hechos ocurrieron en el cementerio de la localidad valenciana de Torrent. La mujer y otros 5 familiares, entre ellos un niño de 13 años, los cuales habían ido a visitar la tumba de una conocida recientemente fallecida, se asustaron cuando de repente pudieron escuchar unos espantosos golpes que parecían proceder del interior de uno de los nichos que se hallaba junto a ellos. Una de las testigos relató lo sucedido de la siguiente manera: cuando oímos los golpes, gritamos si había alguien ahí, y entonces escuchamos otros 2 golpes más fuertes, añadió María Ángeles. En ese mismo momento avisaron al enterrador del cementerio, el cual no mostró ninguna credibilidad ante lo que le estaban contando. No nos hizo caso, se rió de nosotros y nos dijo que nos fuéramos porque tenía que cerrar el cementerio, afirmó María Ángeles. Otra de las personas que aseguraba haber escuchado los ruidos procedentes del ataúd dijo: mi suegra echó a correr del miedo y mi hijo aún sigue asustadísimo. Ante la incredulidad del trabajador del cementerio, Nieves decidió llamar a emergencias para alertar de los extraños ruidos. Estos, a su vez, informaron de la incidencia a la policía local de Torrent, que envió una patrulla al cementerio. El peculiar servicio despertó la curiosidad de otros 4 policías locales en el cambio de turno. Los 6 agentes acudieron a la puerta del cementerio, donde les esperaban las 2 cuñadas y el marido de una de ellas. Las 3 personas insistieron en que habían escuchado ruidos procedentes de un ataúd que en esa misma mañana habían introducido dentro de un nicho. Los policías ordenaron entonces al enterrador que abriera el cementerio. Acudieron todos como si de una comitiva judicial se tratara. Aseguraban haber oído los golpes. Cuando llegaron al nicho que señalaron los 3 miembros de la familia, el empleado municipal confirmó que habían metido esa misma mañana un féretro con el cadáver de un hombre fallecido 3 días antes.
Sin embargo, el trabajador del cementerio volvió a restar credibilidad a las palabras de las dos cuñadas y afirmó que era imposible que los ruidos procedieran del interior del ataúd. Ante la insistencia de las dos mujeres, un agente arrimó una escalera y subió hasta la tercera fila de nichos para inspeccionar y golpear con el puño varias veces el último hueco que había tapado el enterrador. Preguntó si había alguien dentro y no escuchamos nada, aseguró Nieves. Los policías se rieron luego de nosotras. No nos tomaron en serio, pero costaba poco romper el nicho y mirar dentro. No entiendo por qué no lo hicieron, agregó, muy indignada la mujer. Entonces, ¿por qué las mujeres pudieron escuchar los sonidos procedentes del nicho? ¿A quién pertenecía el misterioso nicho del cual procedían? ¿Quién o qué producía esos golpes? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para saber un poco de esta persona tan misteriosa que producía esos tremendos golpes. Se trataba del doctor Bosida Konevich. Nació en un pueblo de Croacia en 1941. Abandonó su país en 1960. Contaba con 19 años. 2 años después de que su padre y su hermano fueran asesinados por motivos políticos. Huyó a Australia y luego a Alemania, donde trabajó como ingeniero para Siemens. Allí conoció a una gallega con la que se casó y tuvo 3 hijos. Se trasladaron a vivir a Torrent, en Valencia, en 1968, donde trabajó como investigador en varias parcelas. Su abanico de inventos abarcaba desde el sector de los motores hasta el de la salud. Aseguraba que, al igual que su compatriota Nikola Tesla, había descubierto importantes avances eléctricos que le habían llevado a inventar un motor eléctrico que no consumía energía. Pero donde más polémica y popularidad tuvo fue en el sector de la salud. El croata explicaba que padecía una artritis reumatoide desde la década de los 60. En 1984 la enfermedad le dejó postrado en la cama, de forma aparentemente irreversible, pero al parecer, para entonces, había desarrollado un sistema innovador de electroterapia que testó en su propio cuerpo. Él mismo se hizo de cobaya, probó su tratamiento y en poco tiempo se había recuperado totalmente de la enfermedad. El croata patentó su máquina milagrosa y la llamó Regenerador Celular NTK 150. Consiguió vender este artilugio a una veintena de centros médicos de toda España. Incluso llegaron a probar con enfermos de SIDA. Presentó informes propios que lo respaldaban. Pero necesitaba personas con las que experimentar. En 1991 puso varios anuncios en prensa demandando personas infectadas de VIH con fines científicos. El periodista Francesc Bayarri se hizo pasar por un enfermo y probó con el regenerador celular. Dicho periodista contaba en 1991 que el invento tenía un brazo metálico que golpeaba al paciente hasta que la temperatura del cuerpo subiera a 46 grados.
pero la sangre no se coagulaba gracias a los golpes. A esa temperatura, el virus del SIDA muere, según relataba Konjevich. Aquella exposición provocó que su popularidad creciese en todo el país. Abrió 20 centros médicos por toda España y facturaba entre 100 y 250 millones de pesetas anuales. Según el periodista Francesc Bayarri, cuenta cómo Sanidad negó haber homologado nunca el regenerador celular y confirmó que Konjevich no había cumplido ni complementado los protocolos médicos necesarios en España para experimentar con seres humanos. Konjevich, que dedicó su vida a investigar la regeneración de las células, murió el 7 de enero de 2017. El jueves por la mañana, pocos días antes del suceso de los golpes. Eran las 10:30 de la mañana de viernes cuando Marko Konjevich, uno de los hijos del difunto, el cual se había enterado de todo lo sucedido en el cementerio, acudió al juzgado de guardia de Torrent con su letrado y 5 testigos. Todos aseguraban haber escuchado 3 o 4 golpes procedentes del nicho. Querían ratificarlo ante el juez si era preciso. Marko estaba muy nervioso. Hablaba con ellos de forma atropellada. Cuesta muy poco romper el nicho y nos quedamos tranquilos. La causa de la muerte de mi padre no está clara, afirmó. Nos dijeron en el hospital que había dejado de respirar y poco más. ¿Y si el pobre estaba vivo y golpeaba el ataúd con el palo de la bandera croata que pusimos en el pecho?, preguntó el hijo del finado. Nadie se atrevió a contestarle. Era una conjetura, pero sacada de unos indicios bastante razonables. Así lo entendió el juez. Dadas las sospechas, el juez decidió ordenar la inmediata y urgente apertura de la tumba ante la posibilidad de que haya sido enterrado con vida Božidar Konjevich. El magistrado acababa de autorizar el levantamiento del cadáver y la práctica de su autopsia en el caso de que fuera necesario. También había ordenado a la Policía Nacional que realizara la exhumación con la máxima prontitud. La inmediata exhumación del cadáver se realizó el viernes por la mañana. Un equipo de la policía científica se desplazó con urgencia al cementerio. Los agentes llegaron incluso antes que los familiares del difunto. También acudieron 2 patrullas de la Policía Nacional de Torrent y los 5 testigos que habían dado la voz de alarma. Una de estas personas llamó al 112 el pasado lunes tras escuchar unos ruidos procedentes de la tumba de Konjevich. La expectación que se había montado en torno al misterioso caso llevó finalmente a la apertura de la sepultura. Ante la ausencia del juez, el forense dirigió la exhumación y dio instrucciones para que el enterrador moviera lo menos posible el ataúd cuando lo sacó del nicho. Luego pidió la llave para abrir el féretro. El silencio se apoderó de los presentes. El médico miró el cadáver durante unos segundos y luego se dirigió a los 2 familiares para explicarles que el cuerpo estaba tal y como lo velaron días atrás. La tapa del ataúd no tenía indicios de golpes ni arañazos,
Tampoco había daños ni vestigiosos sospechos en el hueco del cemento. Marco suspiró y agradeció la actuación policial. Ya pueden descansar en paz. Este es el caso del supuesto enterrado vivo. Y me pregunto, ¿quién golpeaba ese ataúd? ¿Qué fue lo que alertó a 6 miembros de una misma familia para que llegasen incluso a alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Cómo es posible que un juez ordene el levantamiento de cadáver? Es un auténtico misterio. Era el científico croata que quería comunicarse con su hijo y su familia para comunicarles algún avance científico del cual se le había quedado por descubrir. O tal vez había hecho un pacto con su hijo y le estaba dando una señal desde el más allá para avisarle de que realmente existe una vida después de la vida y que él estaba bien. Ahí os dejo estas preguntas para que en la oscuridad de la noche reflexionéis en este caso tan inquietante y real, el caso del científico Božiga Konjević. Buenas noches, amigos, y felices sueños. Bueno, mi nombre es Božidar, apellido Konjević, soy croata. Me dedico a la investigación científica desde los 20 años. Dispongo de importantes descubrimientos científicos en diferentes campos de la ciencia. En medicina dispongo de terapias para tratamiento de enfermedades más extendidas del mundo, que son enfermedades osteomusculares, llamadas enfermedades reumáticas. 100% curativa, y además en temas de energía dispongo de una fuente de energía eléctrica celular ecológicamente limpia, inagotable. Esta fuente próximamente la voy a incorporar en un coche eléctrico que podrá circular miles de kilómetros sin recargarlo nunca. Esta fuente sustituirá el gas, el petróleo, hidrocentrales, todas las formas de energía que se utilizan hoy. No sé si yo lo veré o no.